Valspar Ultra starts at just $29.98 a gallon. So we've got you covered when your daughter wants to paint her room again. After last year's masterpiece of a unicorn mural. Dad, please. Or when you realize that maybe you went too hard on the grayish. I miss color. Or when you were sure you wanted a home gym, but your elliptical is currently hanging your laundry. What about a home office? Shop everything you need for your next phase with Valspar. Available at Lowe's. Price varies by Shein. La última flecha, un podcast del antepenúltimo mohicano. Hola a todos, bienvenidos a La Última Flecha, el podcast del antepenúltimo mohicano. Cada vez hay más regularidad, esto me está impresionando cada vez más. Repasamos como siempre pues grandes clásicos del cine, y hoy lo hago a mi derecha. En el estudio está Emilio Luna, muy buenas. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo están? Y al otro lado de la línea de la videollamada, el grandísimo José Luis Forte, muy buenas. Grandísimo de tamaño, sobre todo. Que no, hombre. Hola a todas y a todos. ¿Qué tal? Bueno, estoy muy contento del programa de que vamos a hacer hoy, porque la peli le ha tocado elegirla a Forte, y Forte siempre se saca de la manga unos clásicos impresionantes, y ha decidido tirar por el cine mudo, cosa que me encanta. Y nos vamos a ir hasta 1928, además a caballo entre ese momento, entre el cine mudo, el cine sonoro, justo en la época. Y además vamos a hablar de uno de los grandes de la comedia clásica, uno de los pioneros de la comedia del cine, como es Harold Lloyd y su película Relámpago. Voy a empezar diciendo que me ha encantado, Forte. Mira que has dudado mucho en qué película de Harold Lloyd ponernos sobre la mesa. Al final elegiste Relámpago, y me gusta porque dice mucho de la situación tanto de su carrera como de la situación de los Estados Unidos en ese momento. Ahora hablaremos de todo eso. Y sobre todo decir que es la última película muda de Harold Lloyd. Y sirve pues como punto y aparte en una carrera cinematográfica tan famosa como la que fue la de este actor, que luego también fue, por supuesto, productor y dueño de sus propias películas. No sé, vas a ponernos en contexto, pero bueno, la peli, para el que no la haya visto, que ya digo que es absurdo que estéis en este podcast sin haber visto la película, echadle un ojo porque vamos a hablar de toda ella. Nos cuenta la historia de, bueno, pues ese personaje que interpretaba Harold Lloyd, ese chico del sombrero de paja y las gafas de concha, que ayuda a un abuelo, al abuelo de su novia, con un enfrentamiento que tiene con una compañía de transporte de Nueva York, porque, bueno, pues este abuelo es dueño de un tranvía tirado por caballos, que es el último que queda en Nueva York, y esta empresa quiere comprárselo. Y bueno, pues Harold Lloyd, el personaje de Harold Lloyd, va a intentar que, digamos, se haga una transacción o una venta justa. La película es un despiporre, es gag tras gag, pero antes de ponernos a hablar de todos ellos, Forte, cuéntanos un poquito más sobre la figura de Harold Lloyd. Ahora hablamos sobre ella y también sobre el contexto de la peli. Bueno, Dani, pues como yo creo que todo el mundo debe saber, quién es Harold Lloyd. Tiene esta imagen tan característica del, como has dicho, el sombrero de paja, el canotier de la época, ¿no? Que era muy popular. Gruesa gafa de concha, que era el rasgo distintivo, lo que lo distinguía de otros grandes cómicos del cine mudo. Y traje, digamos, representaba al individuo medio, al individuo normal, al individuo común de la época de Estados Unidos. Esa era la idea de su creación de personaje, ¿no? Todos los grandes cómicos del cine mudo buscaban un personaje que se le identificara fácilmente. Buster Keaton, el hombre que nunca sonreía, Charlie Chaplin, el vagabundo, Harold Lloyd, el hombre común, pero con un aspecto muy
peculiar que llamaba la atención. Ajá. Hay que decir que Harold Lloyd en sus primeras películas imitaba de forma flagrante la figura de Chaplin. Claro, porque Chaplin era el gran maestro, el realmente tenía muchísimo éxito, ¿no? Lo que ocurre es que después, a lo largo de la época muda, pues otros grandes cómicos, ¿no? El Gordo y el Flaco también estarían ahí en este grupo de grandes cómicos, fueron teniendo éxito. De hecho, después del año, creo recordar que es el 23, cuando se hace El Hombre Mosca, el gran éxito de Harold Lloyd, es Harold Lloyd el que adelanta a todos los demás y se convierte prácticamente en el actor mejor pagado de la época. Todas sus películas tienen un éxito tremendo, en detrimento quizá de Chaplin, que aunque sigue siendo el gran maestro admirado por todo, ideológicamente ya empezaba a tener problemas con los Estados Unidos, ¿no? Con los poderes de Estados Unidos. Era más crítico. Todos los actores, todas las películas estas de cine mudo cómica, todas son súper críticas. Unas de una manera más disimulada, otras menos. Sí. Sí, dime, Dani. No, es algo que vamos a ver a lo largo de la peli. Pero sí que hay que decir que de repente en esa época, en esos años 20, la figura de Lloyd explotó. Y eso que hizo pocas películas realmente de cine mudo, o por lo menos pocas películas, pocos largometrajes, porque ha hecho más de 100 películas a lo largo de toda su carrera, pero sí que gracias a que el niño de Charles Chaplin, el chico, tuvo tantísimo éxito, de repente vio la posibilidad, vio que había mercado suficiente o que vio que podía dar el salto al largometraje y lo hizo en el 22, si no me equivoco, con el preferido de mi abuela, o algo, ¿cómo es? El mimado de la abuelita. El mimado de la abuelita, ahí está. Una maravilla, ¿eh? Pues fue el primer largometraje, todo lo anterior habían sido cortos o películas de que llegaban hasta 1 hora de duración, y ahí fue cuando dio el salto al largometraje y fue cuando realmente empezó esa carrera. Y ojo, porque en este año en el que firmaba su última película de cine mudo, en el 28, con esta cinta, era el actor más rico de Hollywood. O sea, imaginaos la figura de Harold Lloyd. De hecho, cuando él ya después, en el cine sonoro, en la transición, él no es uno de los muchos, quizás Chaplin es el único que sigue haciendo películas con cierto éxito, pero ya casi fuera del estamento, digamos, hollywoodense, ¿no? Era casi ya un desterrado, ¿no? Harold Lloyd, como a tantos otros, la llegada del sonoro no le funciona, ¿no? Viene fracaso tras fracaso, hasta que se retira. En el año 47 lo recupera brevemente para una película, el gran Preston Sturges, sí. El pecado de Harold Dillenburg, creo que se llamaba, no recuerdo el nombre del personaje. Bueno, el caso es que recupera en esa película, donde recupera también un poco por el personaje característico de Harold Lloyd, pues con su canotier, sus gafas enormes de concha, incluso escenas en las cornisas de un edificio, pues que retratan a su clásico el hombre mosca, ¿no? Fue un momento ahí de recuperación, yo creo que casi un homenaje a Preston Sturges, a este actor que evidentemente admiraba tantísimo, ¿no? Pero fue algo puntual. Y como ha dicho, Harold Lloyd era dueño de sus propias películas, las había rodado bajo el nombre de su productora, él era dueño de sus películas y era dueño de una grandísima fortuna, pues con una vida siempre llena de excentricidades, aunque aquí también entra un poco la leyenda, vete a saber, ¿no? Él tenía una mansión inmensa con millones de habitaciones. Mira, te voy a decir, porque además ha sido escenario de cine en muchas películas. No sé si recordáis una de las escenas más famosas, no la vais a recordar, del Padrino, esa mansión que sale cuando un productor de cine, a un productor de cine le pone una cabeza de caballo. Un regalito, ¿no? Pues esa mansión que aparece es la mansión de Harold Lloyd, que tenía 44 habitaciones. Madre mía. O sea, era una señora mansión, era una de las más grandes de la época del Hollywood clásico. Y ha salido en varias películas. No recuerdo ahora nombres, pero sí que ha sido escenario de grandes cintas. Bueno, él era ya, cuando llega ya estas décadas ya de... Bueno, perdóname, Emilio, sí que vas a comentar. Sí, voy a hacer acto de presencia porque... Sí, nos enganchamos aquí. Nos hemos enganchado. Es que me ha tocado hueso hoy con Harold Lloyd a mí, fuerte, me ha tocado. Sí, bueno, hay que decir una cosa, yo vengo encantadísimo, porque esta película la he visto varias veces, la vi siempre siendo pues un chavalín. A mí, de todos los actores mudos, Harold Lloyd es que siempre más me ha gustado, ¿no? Pues como siempre, casi por afinidad física, ¿no? Porque yo de niño llevaba gafas
Y además, toda la gente que llevaba gafas me gustaba. Recuerdo que me gustaba el cantante de Semisonic, Dan Wilson, porque llevaba unas gafas muy parecidas a la de Harold Lloyd. Y bueno, esta película la he visto un par de veces siendo un chavalín. Es cierto una cosa, por cierto, no lo hemos dicho aquí, pero la película la pueden ver ustedes en Filmin. Está en Filmin, correcto. Dentro del catálogo. Para mí no es la mejor película de Harold Lloyd. Me costaría mucho deciros cuál, ¿no? Porque hay un montón de películas que me gustan. Esta me gusta bastante. No, pero dilo, Emilio, a ver si coincidimos. Yo tengo 2 películas favoritas. Hombre, el largometraje. El hombre mosca, por ser muy es la más icónica, por supuesto. Es la más icónica, ¿no? Pues También no es la que estaría en mis favoritas. Pero ahora mismo, déjame que me lo piense, voy a echar un vistazo rápido a la IMDb para decírtelo con exactitud. En cualquier caso, es una película que cuando la he visto esta tarde he flipado, ¿no? Me ha encantado, ¿no? Y eso que, perdón, no tiene ni pie ni cabeza en algunos momentos. Sí. Es una película que, si se dice que el cine es imagen en movimiento, esta película en ningún momento para. Los protagonistas no paran en momento alguno, y la verdad es que da una sensación además de tremenda, ¿no? De ejercicio cinético sin pausa, lo cual ayuda mucho. También el cine de Lloyd era así, ¿no? Es un cine muy celérico, con narrativas muy, pues, siempre muy sencillas, ¿no? Con un romance siempre como apoyo, leitmotiv final, ¿no? Pero que tiene además cosas que me gustan mucho, cosas que vamos a analizar más adelante. Yo es cierto que cuando Forte eligió esta película, pues que me Harold Lloyd, me dicen Harold Lloyd y digo José Luis Forte. O sea, es lo primero, no porque tenga gafas José Luis, sino porque lo conozco, es mi amigo, ¿no? He estado sentado a su lado viendo películas clásicas, sé de lo que se ríe, y justamente cuando veía una escena que sabía que Forte se reía, yo también me reía, ¿sabes? Y he visto unas cuantas que también me he tronchado porque digo, estos son cosas que Forte le encanta. Parece que no tienen mucha lógica o que son muy naif porque estamos en otro tipo de cine, aunque lo habéis dicho muy clarito, hay una parte crítica porque recordamos que estamos en los años 20, en los finales de los años 20, se está mascando lo que va a ser el crash del 29, estamos viendo movimientos empresariales, pues el nuevo concepto de urbanismo que tiene paradigma en Nueva York, una ciudad que en 20 años crece una auténtica barbaridad, y aquí esta película pues te hace esas panorámicas que imagino que son parte de imagen de archivo, parte pues rodadas a propósito, ¿no? Y te enseña un pedazo de un momento de vida a la manera de Lloyd, por supuesto, porque al final él es el vehículo de la película, aunque la película tenga otro vehículo que es también el motor de todo, ¿no? Como ha dicho Dani, que es el tranvía a caballo, es el único que queda en pie en Nueva York en un momento que también dice mucho que sea el último. Sí, es el último, y es una época de cambio, una especie de tercera revolución industrial, habrá una cuarta pues 40 años más tarde con la llegada a la Luna, y es un momento de cambio que, pues, aunque no parezca lo más importante, de hecho así comienza la película, pero después hay algo que vamos a hablar muy en profundidad, que es una parte que creo que ahí se detiene para contarnos la historia de amor, o también para contarnos un poco la naturaleza del protagonista, que esto es muy clásico de Lloyd. En cualquier caso, sin irme demasiado por las ramas, es pues un personaje carismático que cualquier persona que vea una película por primera vez se va a sentir atraído, ¿no? Porque representa esa ingenuidad, pero también ese cine, más que primigenio, ese cine como entretenimiento puro, ¿no? Y aparte, el director, sin ser un fenómeno en su momento, un artesano puro y duro, pues tiene sus hallazgos visuales dentro de una película que es una película de actor, ¿no? Hay que decir una cosa, la película estuvo nominada al Oscar en la primera edición estuvo nominada a Mejor Dirección en Comedia, ¿vale? Que eso, que parezca que no es una película menor, pese a que él haya comenzado diciendo que no es la mejor película de Harold Lloyd. Y bueno, y eso es algo también sorprendente de este episodio de La Última Flecha, que hemos venido presentando, por supuesto, cada película por su director, y en este caso estamos hablando de Harold Lloyd, que es productor y es actor, pero realmente no es el director de la película. El director de las películas es Ted Wilde. No sé si puedes hablarnos de él, Forte.
Ted Wilde, que había trabajado con Harold Lloyd en numerosas ocasiones. Hace muy poquitas películas, pero es que además muere al año siguiente de Relámpago, por lo que nos quedamos con... En fin, nunca sabremos a dónde hubiera llegado Ted Wilde como director, ¿no? 40 años. Desde luego en tenía. Relámpago sí que hay muchos detalles, algunos traveling, la cámara moviendo tantísimo, pero es que también eso es algo muy común de todo el cine cómico mudo, ¿eh? Y sobre todo de la década de los 20, donde la expresividad, en una película tan absolutamente comercial como estaba concebida Relámpago, fijaos la cantidad, o sea, el montaje, aunque hay un momento en que hay un cierto salto de eje bastante llamativo, pero por lo demás, el rodaje de la película, el montaje, la utilización de traveling, cómo se utiliza todo, el ritmo es increíble. Y una película que además, con el peligro de que va saltando de una cosa a otra de una forma tan loca, podía romperse, sin embargo, se mantiene el cuidado para que en los momentos justo se recupere la trama. Pero ahora hablaré un poquito más adelante de lo que es la estructura de la película y voy a recuperar más cosas. Habéis dicho que evidentemente nos referimos al actor antes que al director. Es algo también muy propio de lo que es el cine de Hollywood, sobre todo en la época muda. Después ya llega Frank Capra en el año... y ya es el que empieza a imponer el nombre del director antes del título de la película, ¿no? Eso tan famoso que puso o que implantó Frank Capra, ¿no? Que de repente, no, señores, que el director de la película es importante. En el cine mudo, importante eran, digamos, el nacimiento del cine al estilo Hollywood, finales del 18, sobre todo en la década de los 20, cuando ya explota y se convierte en la industria más poderosa, la hegemónica en el mundo del cine, porque antes el cine mudo había tenido momentos muy breves de éxitos por todas partes, por muchas partes muchos países habían tenido ese poderío durante X años, ¿no? El cine mudo avanza tan rápido que parece que va quemando ruedas país tras país, cinematografía tras cinematografía, a una velocidad increíble, ¿no? Casi como la de Relámpago en la película. Entonces es normal que las películas estaban concebidas, estas estrellas, que era lo que ofrecía Hollywood nuevo, la fascinación por el Star System, ¿no? Las grandísimas estrellas, ¿no? Charles Chaplin como estrella, Douglas Fairbanks, grandes figuras de la época, Mary Pickford, la novia de América, son grandes figuras que representan lo que iba a ser el Star Lon Chaney en las películas más fantásticas, más de terror, por ejemplo, y todas las películas están concebidas en estas grandes estrellas. Lo veremos también en la época clásica de Hollywood, películas concebidas digamos, a los grandes actores, ¿no? Bette Davis, Barbara Stanwyck, Humphrey Bogart, Clark Gable, pues todas las películas muy centradas en lo que es el personaje. Lo que pasa es que hayan también todo un equipo de guionistas, de equipo técnico y sobre todo los directores también añadiendo y poniendo de su parte para crear un gran conjunto, ¿no? Pero el sistema tenemos que tener claro que es el de las grandes estrellas de Hollywood, que en el cine mudo es el gran rasgo distintivo, el crear ese mundo de estrellas soñadas, ¿no? Que es lo que fascinaba tanto al público y lo atraía al cine, ¿no? Ese mundo de estrellas cinematográficas tan maravilloso que crea fenómenos como Rodolfo Valentino, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo quizás más recordado y de los más épicos del cine mudo, que creaba masas histéricas locas por este actor, ¿no? Que representaba el exotismo máximo del cine mudo, ¿no? Eso no quita que también los directores fueran importantes o que se le diera importancia. Hay un caso que a mí me gusta mucho, que Mary Pickford, en sus películas, por ejemplo, traen de las grandes compañías, no solamente buscaban hacer su película, también tenían que hacer su película de prestigio. Esto pasa durante toda la época también clásica, donde las grandes compañías, sí querían ganar su dinero, pero siempre tenían que tener su peliculita al año, una o dos o tres peliculitas, que eran como las de, no le importaba perder dinero, lo que querían era el prestigio, porque también les daba publicidad, les daba buen nombre. Era como su gran producción, que digamos lo ponía en un panorama más cultural, si quieres, ¿no? Y lo que hicieron, Mary Pickford, por ejemplo, se trajeron a Maurice Tourner, el director francés, el papá de Jack Tourner. Jack Tourner fue con su padre Maurice a rodar películas, y Maurice Tourner estuvo rodando películas para Lon Chaney y para Mary Pickford, por ejemplo. ¿Por qué? Porque era un director que había tenido éxito en Francia y enseguida lo llaman a Estados Unidos porque traía el prestigio, además del cine europeo, el prestigio de la cultura europea, más que del cine, porque el cine sí, no te deja ver eso todavía, casi algo de barraca, pero era el mundo europeo. Traemos a este director que más que sea lo que significa como director nos traemos un poco de Europa, con todo lo que significa Europa, sobre todo en esos años para Estados Unidos, ¿no? Nos traemos aquí algo de la rancia Europa, que es como su cultura, su tradición. Venga, pues un director francés, que a ver, que había tenido su nombre y su éxito. Iba a decir, Dani, perdona. No, que eso es algo bastante representativo del Hollywood de la época, el coger a directores o directores que directamente emigraban
a Hollywood para poder hacer allí su estrellato y las grandes productoras les sacaban bien buen partido y ellos también a las propias productoras que podían dejarles hacer sus proyectos. Claro, fíjate que es muy curioso porque muchas veces dice, cuando te hablan de que claro, te gusta el cine clásico norteamericano y no toda la cinematografía. Digo, pero sí que en el cine clásico norteamericano están todas las filmografías. Sí. Si te pones a decir directores y cuántos son nacidos en Colorado o en Arkansas. Muchos, evidentemente, pero también hay un montón de directores europeos, muchos alemanes, franceses, italianos. Claro, te pones a contar. Los que huían de la situación, de los que huyeron durante la guerra, y después los que tenían éxito que enseguida, claro, los norteamericanos pues intentaban llevárselos, ¿no? Volvamos también antes un poco a lo que hablábamos del paso al cine sonoro. Hemos dicho que Harold Lloyd fue de los que no consiguió triunfar en el sonoro. No lo consiguió. Tuvo que hacer un montón de... Claro, tuvo que afinar su voz. Tuvo de repente que tomar clases de pronunciación, de dicción y demás. Pero su voz no le hizo gracia al público, nunca le fue bien. Y fue, pues eso, lo que has dicho, fracaso tras fracaso, y fue una auténtica pena. De todas formas, hay una curiosidad que ahora os contaré con estas películas que fracasaron y, sin embargo, pues hay una que me llama la atención. De los que tiraron hacia adelante, evidentemente, Charlie Chaplin, que iba un poco a su bola, pero, por ejemplo, el Gordo y el Flaco, curiosamente, sí consiguieron tirar adelante. Yo quizás fuera debido a que también tiene una grandísima popularidad, pero esa idea de que era un dúo y uno siempre que lo veía en pantalla, incluso en el cine mudo, sí me parecía, claro, como siempre estaban dirigiéndose, miradas, etcétera, parecía uno que ya los había oído hablar. Entonces, cuando se ponen a hablar, incluso para ellos, la pronunciación y toda esta edición les da absolutamente igual, porque cuando ellos llegan el sonoro, antes de que se inventara el doblaje, se hacían las dobles versiones. Las películas en Hollywood se rodaban en inglés y después se rodaban en idiomas mayoritarios para que fueran estrenados en otros países. Pues se rodaban en francés y en español mayormente. ¿Recordáis de pequeños, si habéis visto, si tenéis por esta edad, recordáis los pasos televisivos de El Gordo y el Flaco, donde siempre el Gordo y el Flaco hablaban un español rarísimo? Claro, es que no hablaban español. Hablaban en español, pero ellos no tenían ni idea. Entonces, los rodajes eran tan rápidos que por el día se rodaba la película, en este caso con cortometraje, se rodaban por el día en inglés, por la noche se rodaban en castellano, en otros idiomas, o sí. En español en este caso, ¿no? Sí. Cuando eran películas, por ejemplo, Drácula, que hay una famosa edición en español del año 31, pues ahí todos los actores los cambiaban. Pero claro, ¿cómo cambiabas el Gordo y el Flaco? Tenían que estar en la versión en español, si no, que gracia tenía un corto del Gordo y el Flaco. Entonces lo que hacían, que es una locura maravillosa, cuando llegaba la noche, ellos se ponían a rodar las películas, y como no se ve en español, la gente de producción les ponía carteles con lo que tenían que leer. La frase de esto que tenían que decir, el cartel es enorme. Y ellos iban pronunciando según iban leyendo. Claro, por eso vemos los cortos del Gordo y el Flaco, que no se les entiende cuando hablan español, pero te da absolutamente igual, que es lo maravilloso. Incluso esa mala pronunciación te parece divertidísima, ¿no? Si lo recordáis de alguno. De hecho, tengo una caja con un montón de películas de cortometraje del Gordo y el Flaco, los típicos 10 DVDs con no sé qué, una edición chulísima, y hay muchos de estas dobles versiones. Claro, con el metraje en español, y es súper chulo escucharlo, porque digo, madre mía, ¿cómo me podía reír si no se le entiende nada? Pero bueno, me debí un poco de esto, porque, por ejemplo, de la época sonora de Harold Lloyd, voy a ir rápido, en el 36 hace una película, La Vía Láctea, dirigida por el gran Leo McCarey, un director que, uno de los grandes clásicos del cine hollywoodense. Junto a Norman Z. Masleo ruedan La Vía Láctea, del año 36. Norman Z. Masleo es el típico director de asalto que puede con todo y que... Esa es la del lechero boxeador, ¿no? Sí, con una versión de Orlando Bloom en los años... En primera parte. Pero es que tendría esta película, aunque no fue un éxito... se llamaba. No. Sí. Pero es que ha tenido un montón de versiones, porque fijaos que tiene el mismo Norman Z. Masleo, rueda con Danny Kaye, el gran cómico norteamericano, y me encantan sus películas, rueda en el 46 El asombro de Brooklyn. Si os acordáis, la del boxeador, que es lo mismo que pasa en La Vía Láctea, ¿no? Este personaje común que por accidente golpea a un tipo y resulta que es el campeón mundial de boxeo. Entonces de repente lo lanzan a él como el nuevo boxeador, ¿no? En El asombro de Brooklyn recordaréis, porque cuando boxea Danny Kaye, como es incapaz de vencer los combates, pum, 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 pum. Y el pum, pum era puñetazos que daba Danny Kaye a los contrincantes, ¿no? Que El asombro de Brooklyn es una película que le tengo muchísimo cariño. Hay también una versión en español del año 58 de Pedro Ramírez, con José Luis Ozor y Tony Leblanc, que se llama El tigre de Chamberí. Madre de Dios. Que también, en España también, o sea, imaginaos, esta película, siempre me llama la atención porque digo, por favor, esta película, con el poco éxito que tuvo, que fue ya casi prácticamente la última sonora de los 30 que rueda Harold Lloyd, es un absoluto fracaso, y sin embargo, en el tiempo, la historia se ha
ha sido adelante, ¿no? Y en cuanto a, hablando así de influencia, rápidamente, por no entrar en detalle, la misma Relámpago, algo de lo que es el espíritu de Relámpago, de ese último caballo, ¿no? Eso de la tradición frente a la modernidad de Nueva York o de la ciudad, que lo arrasa todo, ¿no? Lo tenemos en el último caballo, Edgar Neville, donde en otro tono, etcétera, pero en el fondo está hablando de un poco de lo mismo, solo que en el Madrid de los años 50, ¿no? También bonito de ver cómo, de alguna manera, la influencia de Harold llega a muchos sitios, incluso a veces en sitios insospechados, ¿no? Como en la España de los años 50, ¿no? Que es algo tremendo. Y también es muy curioso porque en esa época ya no es popular Harold Lloyd. Él es dueño de sus películas y él no quiere que las pasen por televisión. Dice que eso no es apropiado para su película. Entonces pierde popularidad. Sí se recupera cuando de repente ceden un poco, deja que se estrene alguna película en televisión, y ya en la final de los 60, y sobre todo en la década de los 70, Harold Lloyd muere en el 71, sobre todo a mediados de los 70, cuando empiezan a ponerse sus películas en televisión, y de repente vuelve otra vez a la fama, ¿no? La familia lo permitió a partir de los 70. Bueno, hizo, no sé, recuerdo que hizo un documental o un recopilatorio de sus mejores gags, que además lo presentó en el Festival de Cannes, pero siempre fue muy receloso de eso. Decía que había trabajado tanto en el ritmo de sus películas que no podía entender que de repente metieran, pues eso, un corte de publicidad en cualquier momento, tal y como quisiera la tele, y sin contar con que la película se tiene que ver completa. Así que siempre fue receloso de que las películas, que las televisiones pudieran poner sus películas, y así fue hasta que falleció, y ya la familia dio opción a las televisiones a poder emitirlas. No sé si... Pero os comento un par de cosas más, y ya con la segunda ya daros un poco pie para que... Y arrancamos con la peli. Vale. Con la película. Lo primero es... bueno, esto es una recomendación así general, un poco tontería, pero las películas de los grandes cómicos del cine mudo son maravillosas, pero por favor, ved sus cortos, porque los cortos son gloriosos. Están ya todo lo que van experimentando, todo lo que se ve después de sus películas, están ya en sus cortometrajes, ¿no? En el caso de Harold Lloyd, como habéis dicho bien antes, tenemos lo que es la comedia romántica clásica, que prácticamente Harold Lloyd, no vamos a decir que nace con él, pero sí le da forma nítida, sobre todo en una de mis películas favoritas de Harold Lloyd, que es El Tenorio Tímido. Yo creo que junto al Hermanito son mis dos películas, no voy a decir que mejores, pero sí las que más amo, aunque también me sucede que siempre la última que veo de Harold Lloyd es mi favorita, al menos esa semana, ¿no? Pero en conjunto, de las que más cariño que tengo de su largometraje, porque los cortometrajes es que es uno tras otro, una delicia, pero de su película, de alguna manera, las que más me gustan, quizás las que están más concebidas como película, sea El Tenorio Tímido y sobre todo El Hermanito, que es la que da conjunción, no como las otras que parecen una reconstrucción de un montón de gas uno tras otro, con un hilo común básico, que es lo que nos lleva a Relámpago, que en realidad es una película formada casi en 4 capítulos, con una trama que se pierde, se nos cuenta un poquito al principio, parece que se pierde, y en el tramo final de la película se recupera para llevarnos hasta el final, ¿no? En estos 4 capítulos pues tendríamos pues lo que he dicho, una especie, pues la presentación de los personajes, evidentemente, y el primer punto de la trama, que se tranvíe, que significa que tiene que estar, que eso, llegan las grandes compañías que lo quieren acabar ya llega el tranvía eléctrico, quiere acabar con su tranvía de caballos, pero el viejo Pop dice que él seguirá con su tranvía mientras pueda cumplir lo que le exigen para que su línea le siga perteneciendo a él, ¿no? Que tiene que hacer su recorrido una vez cada 24 horas, ¿no? Entonces, esta primera parte, esta presentación iría unida a lo que es Speedy, que el mote, por cierto, que tenía de joven el propio Harold Lloyd en la vida real, Speedy, ¿no? Por su carácter, siempre divertido, siempre muy, muy loco, ¿no? Muy activo, una persona muy activa, ¿no? Que son los trabajos de Speedy, que refleja mucho un poco lo que es el espíritu de la época, ese Nueva York, todo lleno de muchísima gente, gran confluencia, donde el trabajo, pues igual que lo puedes perder fácilmente, lo puedes volver a recuperar con cierta facilidad. Todo es muy volátil, digamos, de alguna manera. Se está ahí, aunque Harold Lloyd, evidentemente, lo que hace, estamos hablando de una película muy comercial, lo que busca es una identificación, no tanto en el personaje en sí, de Harold Lloyd, sino con el mundo que nos presenta, ¿no? Estamos hablando de que el cine en ese momento es el arte más popular, toda la gente va al cine, y con quién se identifica la gran mayoría del público. Con ese personaje que hoy tiene trabajo, mañana no, hay un montón de problemas, pero nos enfrentamos a todo, y sobre todo, claro, el cine muchas veces era casi el único momento de alegría que podías tener. No podías salir deprimido del cine, aunque vieras cosas que en tu vida real podían resultar tristes, ¿no? Lo que hace Harold Lloyd es
tú también tienes problemas de trabajo, te han despedido hoy y te van a echar, no te preocupes, que hay que afrontarlo todo con alegría, todo tiene que tirar adelante, puedes seguir adelante. Digo, después el segundo, voy a decir los otros 3 capítulos, yo dejo a vosotros y no me enrollo más. El segundo capítulo es el maravilloso el momento dedicado a pasar el día en Coney Island, otra cosa que no puede ser más popular y que además yo creo que es la parte incluso más moderna de la película dentro de su locura, que es prácticamente a un gag por minuto, gag que muchos recuperados, el del cangrejo aparece en cortos algunos en cortos del Gordo y el Flaco, en fin, pero bueno, todo el cine mudo, digamos, de este cómico, se influían unos a otros, no todos tomaban cosas unos de otros, pero quizá el más moderno, que como digo, era Harold Lloyd, se le considera el padre de la comedia romántica. En este fragmento de Coney Island lo podemos ver, con unos momentos que comentaremos que son realmente deliciosos, ¿no? Una tercera parte en el tercer capítulo, en el que se vuelve a la trama del tranvía, que ya se les había olvidado casi, ¿no? Y empieza todo el rollo de que los mafiosos, ¿no? Estas mafias, estas nuevas, lo que te refieres antes, Emilio, ¿no? Como esta industria poderosa, recurren a técnicas mafiosas como quien recurre a comprar un boleto para ir al cine precisamente, ¿no? Y el robo del tranvía, bueno, todas las tramas que van pasando relativas al tranvía, para llegar ya al cuarto capítulo, que es la gran carrera final, algo muy típico en las películas de Harold Lloyd, donde todo hace referencia al título de la película, Speedy, relámpago, velocidad, que esa carrera que si, como está montada por las zonas de Nueva York atraviesa, es que a cuántas películas nos puede recordar. Si es que cuando pasa ese tranvía, mira, Dani, es mi escena, o sea, y ya os dejo. Lo último que digo, cuando pasa por debajo del puente, por casa del tren elevado, ¿cuántas persecuciones y carreras hemos visto debajo de ese puente? Y ahora, amigos, os dejo para que ya vayamos comentando todo lo que queráis. Yo, bueno, a mí, entrando ya en harina, un detalle de Harold Lloyd, que es la representación del clásico héroe americano, ¿no? Del típico hombre, pues, de a pie, ¿no? Que tiene sus aficiones, concretamente. Él ama, por encima de incluso por delante de su novia, el béisbol, ¿no? Está obsesionado con el béisbol continuamente, que es algo que me gusta mucho porque es el deporte estrella en Estados Unidos a comienzos de siglo. No había ahí el baloncesto, no estaba el hockey sobre hielo, nada. O la NFL. Era el entretenimiento de América. Era el béisbol, hincha de los Yankees. Aparte creo que sale un pequeño cameo, Lou Gehrig, que era una de las grandes estrellas del béisbol en la época, que después dio nombre a una terrible enfermedad que años más tarde, ¿no? Y bueno, esa parte me gusta porque nos presenta, lo primero de todo, que lo que más me gusta de la película es la presentación de sus personajes. Es algo que es verdad que es muy típico del cine mudo. Lo que más me gusta sobre todo es la presentación de personaje femenino, ¿no? Que me parece hermosísimo, ¿no? Porque vemos de nuevo el tranvía en movimiento y ya conocemos al personaje más mayor de los protagonistas, ¿no? Que es ese abuelo, que es el dueño, que es nombrado, que es el que conduce el tranvía a caballo, es el único que queda, el único en su especie en un Nueva York totalmente en mutación, ¿no? Y aparece lo que es su hija pegándole la patada a 2 chicos que se han colado en la parte de atrás, y me gusta mucho ese momento. Bonito, ¿verdad, Emilio? Eso es una presentación muy bonita. Sí, a mí me parece bellísimo, o sea, es verdad que, como digo, es muy de cine clásico, muy de cine mudo. Pero las 3 presentaciones del personaje me fascinan, y esta concretamente me enamora porque vemos casi un primer plano de Anne Christie, una chica bellísima que, por cierto, hizo 2 películas y media, o sea, hizo otra después, un noir de bajo coste, y antes un cortometraje. No hizo más carrera en el cine, y es una presentación bellísima además porque pues es una chica muy guapa y además pues sonríe, un gesto además pues muy de la época, ¿no? Riñendo a unos chavalines que se han metido por la parte de atrás del tranvía, que mucha ternura con el anciano, ¿no, Emilio? Sí. Después se va con su padre en la parte de delante, y lo mismo sucede también con Harold Lloyd, de poder presentarlo como lo que es un tarambana de cuidado, ¿no? Dice la nieta en entrevistas de Harold Lloyd que realmente lo que él quería es que pues acabases viendo en el personaje de Harold Lloyd a tu cuñado, a tu hermano, a tu colega, a tu vecino, o sea que, o a ti mismo, pero que al final
que fuera un personaje corriente, ya aunque no te representase a ti, que representase a alguien que tuvieras cerca y que pudiera estar cerca de tu vida, y al final es lo que consigue perfectamente. Pues a mí me gusta mucho la representación del personaje de Harold Lloyd, porque ya no se lo anticipan, pues este padre y esta hija a bordo, mejor dicho, del tranvía, y después inmediatamente lo primero que vemos es su imagen ahí en el bar, ¿no? Metido como chico soda, creo que se llama la definición, que es una especie como de barista o de ayudante ni siquiera es camarero, es una especie como de chico que es el que sirve las bebidas o los refrescos, y la verdad es que a mí me gusta, me parece un comienzo muy bonito, muy ingenuo, por supuesto, muy de la época, y que representa un poco personajes arquetípicos, ¿no? Que van a ser engullidos por esa maquinaria del capitalismo que después explotará antes de tiempo, y con ese comienzo es muy difícil no separarse de la película. Es cierto que tiene, pues como todas las películas de Harold Lloyd, una sobrecarga tremenda de gas. Hay momentos en los que no te permite ni siquiera respirar. De hecho, en la escena la escena no, es una secuencia, porque el paso por Coney Island es tremendo. Es algo que me voy a poner un poco estilo Miguel Muñoz Garnica, ¿no? Pero un abrazo, Miguel. Se te echaba de menos. La película comienza contándonos a través de la comedia, a través de la ternura, también a través del amor, porque aunque no se juntan los personajes, pero sí se habla de ellos, ¿no? La película comienza situándonos, contextualizando. Estamos en Nueva York de los años 20, estamos en un momento de cambio. Nueva York crece, hay cada vez más personas, hay cada vez más vehículos. Y además, te lo deja ver bien, quiero decir, las imágenes que utiliza, las imágenes de archivo, o sea, te pone momentos en los que hay auténticas marabuntas de gente moviéndose, coches por todos lados, todas las calles más abarrotadas de Nueva York, y te das cuenta de la situación de crecimiento que está viviendo Estados Unidos, de esos felices años 20, y sabiendo ya el año y lo que pasó históricamente un año después de que la película surgiera, te recuerda a momentos como pudo ser 2008 o 2009 hace poco de ese vivir por encima de nuestras posibilidades, o por lo menos de estar viviendo a todo tren. Me has estropeado el momento Miguel Muñoz, porque no interrumpirías nunca. Hay que decir que eso exactamente lo que ha dicho Dani, que nos muestra además la cámara a través de todo tipo de planos, nos presenta las calles abarrotadas, los puentes hasta arriba. Y uno se pregunta, y lo que se preguntan todos, ¿hay espacio ahí para un tranvía con un caballo? Y es quizás, es la primera gran pregunta que se hace todo el mundo, y es el motor del film, que parece que todo va a bascular sobre eso, todo va a estar pendiente de eso, pero en un momento la película dice, tenemos un drama aquí, me acaban de despedir al chico de la soda, que es Harold Lloyd, el abuelo está, no sabe qué hacer, la novia sabe que la situación es difícil, tiene un novio que es un poco difuso con el tema laboral. Me encanta el intertítulo de he dejado mi trabajo muy bien, o algo así, dice, sí. Lo he dejado con mucho gusto el trabajo esta mañana. Lo he dejado fácil, y pues dice, pero ¿por qué hay que preocuparse si mañana no vamos a ir a Coney Island, ¿no? Sí. Y uno puede decir, oye, la frase más absurda en un momento tan complejo, pero después te das cuenta de que tiene todo significado, porque desde el momento de la película este problema se para. Este problema ya deja de existir. Ya no existe. Ellos dos se van a Coney Island, y el metraje le dedica muchísimo tiempo, y todo, lógicamente, para el lucimiento no solo narrativo, sino gestual de Harold Lloyd, con ese slapstick absoluto todo el tiempo, con situaciones que son cada vez más variopitas y más estrambóticas, pero que es un momento que es glorioso, porque son los momentos en los que se muestra una pericia, ¿no? Una pericia a la hora de contar,
espectacular, una pericia visual, creo que la película además crece, saben colocar la cámara perfectamente y aparte se aprovechan de un escenario que es increíble, porque esas atracciones no están hechas por ordenador, no están hechas de manera artesanal, existen, ¿no? Y cualquiera dice, ¿eso existía en esa época? Es una pasada. Es una pasada y te hace un recorrido de lo que es la vida social y de la vida lúdica del estadounidense medio bajo de los años 20 y te lo hace además en clave romántica, porque estás viendo a dos personas unidas que se han olvidado de sus problemas durante un momento y además con todo ello hay pequeñas pinceladas a lo que son los estereotipos, una pequeña crítica, una ligera crítica por decirlo así, a los estereotipos de la época, a nivel sexual, a nivel político, a nivel de a todos los niveles, por decirlo de alguna manera, y al final, bueno, la verdad es que te pasas casi un día en Coney Island, se siente así, ¿no? Y a mí hay una escena que me conmueve muchísimo, el final de este trayecto es cuando es maravilloso eso, recogen el perro que salió pues bastantes minutos antes en uno de los gags, ¿no? Y recogen al perro y siempre en movimiento, desde un punto de vista donde el contracampo ya son los personajes principales y aparece el perro que es que no para de moverse la película, incluso en los detalles más pequeñilos, ¿no? Y a mí eso me impresiona mucho, es la gran parte del film, porque el resto, como ha dicho Forte, como ha dicho Dani, ya lo hemos visto muchísimas veces, desde el propio escenario hasta la propia historia, que no tiene mucho más que contar, ¿no? Y a mí esa parte me parece gloriosa, porque parece una película totalmente diferente, podemos marcarla dentro del género romántico, pero es una película que tiene algo más que lo habitual, ¿no? Y ese plus a mí es lo que me enamora. Lo que sigue después de ese momento de recoger al perro, toda esa escena en la que de repente en ese camión a esa iba yo, Dani. Claro, en ese camión de la mudanza de repente pues, está todo destartalado y está todo lleno de muebles y de repente pues moviendo un par de cosas, pues encendiendo una luz y poniendo un sofá y de repente pues te muestra su sueño, la vida idílica que les puede dar el seguir juntos y el que les vaya bien. Y hablando de esa preocupación que de repente desaparece también en el momento en el que dice, ¿qué más da si mañana nos vamos a Coney Island? También tiene el sentido de que se nota que no tiene miedo el tipo de volver a encontrar trabajo. Volvemos otra vez a lo mismo, a ese Nueva York que está en crecimiento, que hay una bonanza económica y que dice, bueno, no me preocupa que hoy me echen del trabajo porque lo dices literalmente, el lunes lo volveré a encontrar. Me parece mágico y como aunque de repente rompa la película toda esta secuencia de Coney Island, creo que la representación que hace de lo que era la sociedad media de ese momento es maravillosa, como has dicho, Emilio. Me impresiona. Hay dos cosas, si me permite. Dale, fuerte. Hay dos cosas que, ya para terminar, si queréis hablar de este fragmento de Coney Island, muy importantes, que refleja mucho en el cine de las películas de Harold Lloyd, ¿no? Es algo muy, muy representativo. Como habéis comentado, el tono de comedia romántica, pero no solo la comedia romántica de chico conoce chica o una pareja que se conoce, ¿no? En aquel momento representa otro tipo de pareja, que no sea la de la pareja heterosexual, pues bueno, estaba complicado, ¿no? Y eso que Harold Lloyd tenía un hijo, o tuvo después un hijo homosexual, y está totalmente abierto a la homosexualidad, no tuvo ningún problema con su hijo a este respecto, ¿no? Los problemas vendrían por otro lado, desgraciadamente. Pero bueno, ese momento de efusividad de que estás con tu pareja y todo, no hay problemas, porque esta es la intensidad, esta tontuna enamoraticia que todos hemos tenido alguna vez, ¿no? En el que no eres ni consciente de lo que está pasando, que disfrutas todo, estás en un camión de mudanzas cutre, lleno de cacharros viejos, y te montas allí la mesita no sé qué, y de repente tienes la felicidad. Eso lo transmite Harold Lloyd en sus películas de una manera maravillosa. El Tenero Tímido está lleno de momentos así, de momentos súper mágicos que son detalles, cómo capta ese instante en el que estás tan enamorado, tan loco, que todo es disfrutable. Y eso es la esencia de la comedia romántica, que muchas veces se pierde. Vemos comedias románticas que son otras cosas, son situaciones de chiste donde sí hay comedia, pero no hay romanticismo. Pero no el romanticismo tampoco de moriré por ti en mi vida. No es ese romanticismo.
es ese detalle de estoy tan enamorado que todo, si estoy con la persona que me gusta, me hace feliz. Que eso me parece alucinante. Y este ejemplo que comentaba Dani, lo que pasa ahí. Y por otro lado, evidentemente, lo que también lo comentabais del trabajo, la actitud de las películas de Harold Lloyd de optimismo máximo. Optimismo máximo, porque también la idea era que eso gustara a todo el público, pero que también el peligro saliera con fuerza de sus películas, ¿no? ¿Recordad la película de Preston Sturges, Los viajes de Sullivan, cuando empieza... Se plantea también mucho esto, ¿no? Si recordáis Los viajes de Sullivan, están todo el rato los directores diciendo que cómo va, que quiere hacer una película seria, el problema del director Sullivan, ¿no? No quiero hacer una película seria, estoy harto de hacer películas de rey, quiero mostrar la problemática social real, ¿no? Y cuando llega a ese lugar donde están todos los presos, después de un día de trabajo forzado, se sientan a ver una película y ponen una película muda de cine cómico mudo y todos los presos llorando de la risa después de un día casi de un infierno, es cuando Sullivan se da cuenta, él mismo que está en ese momento preso, se da cuenta, empieza viendo la película sin entender, pero ¿por qué os reís? Estamos sufriendo, esto es horrible, ¿cómo podéis reír con esta película? De repente él mismo se contagia de la risa y se da cuenta, es el único momento de salvación que tengo en mi infernal día. Claro. Qué maravilloso es esto, que nos hace reír, incluso en momentos en los que mi vida está, que no puedo, que no sé qué hacer con ella, que está por los suelos, ¿no? Entonces, esta también es idea muy del cine Hollywood clásico, ¿no? Por sobre todo antes de que llegara ya la oscuridad con la segura, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde ve muchas películas de cine negro que ya llega la oscuridad, ¿no? Sí, literalmente, casi literalmente, vamos. Después también veremos algo, porque incluso después de la época de la depresión vemos estos musicales de los años 30, la calle 42, Vampirisa 1933, donde se toman la depresión con un cachondeo que es alucinante, ¿no? Es una delicia. Y bueno, pues seguimos. Oye, si queréis con la hay un momento que también me ha gustado mucho, hablando de que siempre hay crítica dentro del cine, ese pequeño guiño a la ley seca en Estados Unidos, que es Sí. ese momento en el que de repente Harold Lloyd, que está conduciendo el taxi, lanza unas maletas a un pasajero porque su coche se ha perdido, se ha ido enganchado detrás de un camión. Y al caer las maletas, de repente empiezan a chorrear y el dueño de las maletas las coge, sale corriendo porque hay un policía cercano. No sé, me ha gustado porque es un guiño muy pequeño, pero es al final otro punto de información más, otro guiño más y por supuesto otra crítica más a la ley seca y a la situación que vivía Estados Unidos, que es que era un país... Y lo común que era en esa época, porque el chiste está metido ahí sin ningún tipo de explicación todo el mundo va a saber, era muy común, ¿no? Que todo el mundo, traficaba a todo el mundo. Aquí hay un señor anciano que va con 2 maletas y también él es traficante de alcohol, ¿no? Que cómo te quedas, pero bueno, esto que... No sé, son muchos guiños. Por ejemplo, luego también cómo te muestra toda esa parte de las mafias, ya no como tal, pero sí al final cómo los grandes empresarios se han hecho grandes jugando sucio y pisando a todo el mundo al que puedan pisar por debajo, ya sean a través del dinero, pero si puede ser primero a través de una paliza que te den unos gángsters, lo hacen, y esto lo representa muy bien y lo lleva sobre todo al máximo exponente cómico de eso, de que pueda jugar con que el personaje principal sepa, que Harold Lloyd sepa que estos mafiosos van a ir a darle una paliza al viejo, entonces él organiza otra banda para que puedan pelearse, hay una pelea que es desternillante y completamente brutal, y bueno, que imagino que muchos de esos gags que vemos también en las peleas se habrán utilizado en muchísimas películas clásicas, pero que al final es que por pura brutalidad de cantidad, o sea, es que como decís, es casi un gag por minuto, pues no te deja de respirar, y me pareció por plano, diría yo. Es que por plano. Por plano. Sí. Pero hay una cosa muy bonita, porque, bonita, cuando hablamos de esto, hay que tener en cuenta que Harold Lloyd, al fin y al cabo, no es su figura no es tan crítica como otras, ¿no? En el fondo es un tipo común que lucha por el mundo capitalista, sería adelante como puede y ya está, ¿no? Pero sí que es verdad que esta parte de los mafiosos, a mí sobre todo me recordaba, digo, ¿habrá algo? Porque claro, estamos en Nueva York. Entonces tengo una empresa, esta empresa me da problemas, mando a toda esta panda, oye, pegarle una paliza al tipo y nos lo quitamos del medio. En el fondo, en el nacimiento del cine, eran las tácticas que utilizaba Edison. Uh-huh. Sí. Edison, en Nueva York, era el dueño de la industria cinematográfica y cualquiera que salía de su dominio mandaba sus gángsters para que lo cerrara el cine o le cerrara la compañía
productora. De hecho, por eso el cine se va a Hollywood, se va a California, huyendo de Nueva York, donde Edison tenía toda su mafia en activo, donde todo estaba bajo su ley casi marcial, ¿no? Sí. Y me recordaba, yo automáticamente me sé, madre mía, aquí nos pone un Edison del 28, ¿no? Solamente en el caso quiere hacerse dueño de los tranvías, ¿no? Sí, Recordemos también esta película de Scorsese, Gang of Nueva York, ¿no? Sí, Gang of New el York. nacimiento de Nueva York, que Sí. luego funciona por bandas, ¿no? Parece Sí. que en Nueva York, ¿qué pasa? El mundo de las bandas, pues ya que lo vamos a los 70, esta película de Warriors, ¿no? Pues también bandas ahí en Nueva York, todo el mundo... Pues hay bandas pegándose sin parar, siempre hay bandas pegándose, tanto de mafiosos como de jóvenes con problemas. Sí, es cierto que el cine mudo en los años 20, estamos hablando además del auge de la mafia italoamericana en Nueva York, ¿no? Y me llama mucho la atención de que, salvo que Forte me rebata y me diga lo contrario, el dibujo que se hace de la mafia siempre, que es cierto que estamos en clave de comedia, no hay espacio aquí para la crueldad o para reflejar lo que era la realidad, ¿no? Pero es cierto que el cine mudo se mantuvo, algo que no hizo como por ejemplo la política o sobre todo con la economía, con el tema del crimen organizado y demás, aunque aparecen todas en muchas películas, nunca se centraron en ellos como algo extremadamente duro. No sé, Forte, si me puedes responder a esto, si hay algún retrato en el cine mudo que sea un poco más duro, más lo que conocimos más adelante. Yo creo que ahí, Emilio... Quizá había miedo, a hacerlo. Sí, porque yo creo que sobre todo me vais a permitir, aquí estoy arriesgando un poco, porque sí que hay películas una de las primeras de Griffith, un cortometraje, la banda de Street Alley o algo así se llama, ¿no? Son precisamente unos gángsters que van con sus pistolas. La figura del gángster es muy típica, ¿no? Pero claro, es un gángster o matón, como vemos en esta película, porque tiene el Chaplin en la calle de las Feridas, creo que se llama, un cortometraje en la que hace de policía de un barrio bajo también de una ciudad norteamericana. Vemos el problema de la droga con la gente con las jeringuillas en las manos inyectándose heroína en una alcantarilla. O sea, lo que se llega a mostrar es brutal, ¿no? Claro, estamos hablando de Chaplin. Sí, y de un corto también, ¿no? Es un corto del año 16, ¿eh? O sea, que estamos hablando de que sí que se refleja la problemática dentro de que, evidentemente, tiene un cómico mudo. Lo que pero me refiero dentro de... se ven las cosas. Pero lo que tú comentas, Emilio, yo creo que es posterior, porque es cuando ya, digamos, llega el crimen más organizado. Aquí estamos más de bandas. Por eso me recordaba a Edison, estamos hablando del principio de siglo, donde lo que se hace es se manda una banda que te pega una paliza. No es una mafia en sí, es el empresario que contrata a los matones, este es mi rival, pegarle una paliza y destruirle el negocio. Sin embargo, yo creo que después de la depresión, viene ya, que es cuando explota el cine de gángster, que ya son los gángsters ya organizados, que ya llega en la década de los primeros 30, que es cuando explotan todo el cine de gángster, que es muy poquitos años después del año, en el 28, llega la Gran Depresión y de repente nos llega el cine de gángster, donde son vistos casi como héroes, ¿no? De hecho, un problema del precode era que estos gángsters, incluso aunque al final siempre llevaban su merecido, la gente los veía como héroes. Estamos convirtiendo en los nuevos héroes populares, ¿por qué? No es una situación tan terrible. Convertirte en un gángster, pues tampoco era tan terrible, porque prácticamente te habías impelido a ello. O sea, no tenías trabajo, todo era penurias económica. Oye, ¿qué tenemos que delinquir? Traficando o con alcohol. Oye, pues dentro de las cosas malas que puedes hacer, no... Sí, pues claro, mi pregunta... Que tenías que asesinar a gente, ¿no? Mi pregunta iba más referida sobre todo a estas producciones más comerciales, ¿no? De Buster Keaton, de Harold Lloyd, del Gordo y el Flaco, incluso de Chaplin también. Hablo de los largos, lógicamente, porque es cierto que en los cortometrajes siempre había ese punto, sobre todo en el Precode, por supuesto, había ese punto más de ambición y de valentía, ¿no? Mi pregunta iba más pensando que si, aunque es cierto que, como tú comentas, el concepto de banda o de mafia tal cual quizás es no, más que sea posterior, creo que se explotó, porque yo creo que eso sí existió desde que comenzó esta corriente capitalista en Estados Unidos, sino me da la sensación de que es algo que estaba un poco blanqueado, ¿no? Que al final son todo feel good movies, ¿no? Películas suaves, con películas cómicas, aunque se tratarán de cosas a veces delicadas, ¿no? Y tal. Y por eso te lo comentaba, porque casi todas las películas que he visto, siempre el gángster es un personaje, parece un poco como de las películas estas coreanas que vemos ahora con la policía, que siempre son un poco lelos, ¿no? Y que siempre van como los últimos y que lo único que tienen es fuerza.
pues fuerza o violencia, pero no son un poco torpes, ¿no? En el cine de Lloyd pasaba mucho, ¿no? Que la figura de siempre el antagonista criminal era pues muy estereotipado y no tenía nada que ver con lo que vimos, no sé, 2 años después con las películas noir que aparecieron, con Scarface, por ejemplo, con el cine de Mamoulian, con cosas parecidas, ¿no? Entonces, pues por eso esa reflexión, ¿no? Porque a lo mejor lo hay y son otros autores o fuera de ese circuito comercial, ¿no? Del cine mudo, que se puede... Es que la problemática de la época es otra, Emilio, no es ya el gángster, como lo conocemos ya cuando empiezan estos primeros cine negro, es que es el problema de la época. En los 20 son otros problemas. Es más las bandas. Ya el gángster ya organizado, lo que es el crimen organizado, que viene ya con... A ver, que en el 28 pues podía empezar... No me acuerdo en qué año empezó la ley seca. Ya con la ley seca es cuando empieza. Pero cuando 20, explota, ¿no? Ya... en los años 20, pero es muy relacionado con bandas, pero digamos el cine lo refleja de una manera quizá no tan... Que sí que se ve, porque todas las bromas en el cine mudo es típico, todas las bromas con el tráfico de alcohol, ¿no? Pero digamos, el reflejo ya de lo que es el funcionamiento de gángster en sí, el nacimiento del cine negro nos llega hasta... Mira, la ley seca comenzó, lo recuerdo por Boardwalk Empire, pero lo era la serie de HBO, que pues narraba un poco también lo que era el inicio de la mafia, comenzó el 17 de enero de 1920. O sea, que realmente yo creo que la problemática ya estaba. Otra cosa es que el audiovisual o el visual, mejor dicho. El visual, en este caso el cine como tal, en ese momento, claro. Lo reflejara, ¿no? Y por eso te lo preguntaba. Sí, está mucho el problema del alcohol. Está mucho el problema del alcohol, se aparece continuamente. El alcohol, los tugurios, los garitos, eso sí está presente en muchísimas películas. De hecho, lo vemos, todo el cine flapper, toda la aparición de esta flapper, siempre donde están bebiendo alcohol son en lugares clandestinos. Siempre termina, y la cantidad de chistes y cosas, de llega a la policía y lo desaloja todo y todo el mundo corriendo como locos, ¿no? Es muy habitual. Lo que pasa es que también, pues todo funciona un poco como... Vamos a ir empezando a hablar de las secuencias que hemos elegido cada uno porque no nos da tiempo. Emilio, empezamos por ti si quieres. Sí, bueno, yo la verdad es que hubiese elegido muchas, cualquiera de Coney Island, que es difícil decir Coney Island porque son muchas escenas, es una secuencia realmente, una parte, como un segmento, como diría. Sí, uno de los cuatro que es verdad que el Relámpago es una película de detalles, ¿no? De miradas, de pequeños gestos, de abrazos, de cogidas de mano, de guiños, de sonrisas, y me quedaría con casi todo. De puñetazos también. También. De golpes, de muchos golpes. Y de cámara. De patadas con una pata de palo en la que le han puesto una puntilla para que se clave en los traseros de la gente. Y de momentos flash, ¿no? El personaje corre a 300 kilómetros por hora, pero lo que más me gusta de la película es eso, esa sutileza, ¿no? En los momentos, incluso en estos momentos que son todos tan, tan boticos, ¿no? Esos momentos de pequeña pausa, ¿no? Eso sobre todo la relación entre los personajes principales, ¿no? Desde el padre a la hija, de la hija al novio y del padre y el yerno, ¿no? Entonces me quedaría con cualquiera, ¿no? Hay partes de Coney Island que me partía de risa el momento del cangrejo me parece magnífico, pero también me gusta mucho lo de el del perrito, que se repite por 2 veces, ¿no? Su presencia, la parte final que lleva al citado momento que hemos contado aquí en el camión de mudanza, ¿no? Donde se imaginan ese mundo, y es una escena preciosa, yo creo que de las más bonitas del cine de Lloyd. Y yo he elegido, quizás, teniendo en cuenta que Forte ya había elegido antes las escenas de Coney Island y que no me quería centrar solo en la presentación de los personajes, porque creo que es algo leve y como he dicho antes, son detalles. Me he centrado ya en la última parte de la película con la última carrera, ¿no? Con ese momento en el que el personaje de Lloyd recupera el carro de su futuro suegro.
Esta vez no hay cortes porque No hay corte, es cine no, mudo, yo así paro que aquí, yo paro aquí. esta vez no va a haber cortes, no, Mierda. así que seguramente esté sonando música ahora mismo. Vale. Bueno, pues yo creo que es un poco la A, B y C del cine de Harold Lloyd, ¿no? Ese uso de la cámara en movimiento, la imagen en movimiento, en el que todo va a una velocidad rapidísima y solo es simplemente la huida, ¿no? Desesperada y que recorre todo, pues gran parte de Nueva York y somos testigos de ello, pues eso te hace como poco sonreír, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque refleja el espíritu de la película, ¿no? También, por otra parte, el espíritu del cine de Lloyd, ¿no? Ese constante movimiento, ese momento sin respiro, ¿no? Donde te ves metido en una aventura urbana en el que sabes que el protagonista va a salir victorioso porque lo sabes, porque en el cine de Lloyd, en el cine mudo, siempre hay que tener un final feliz, pero sin embargo no puedes apartar la mirada de la escena. Quieres saber hasta dónde te llega, por dónde te lleva, qué cosas vas a ver y cómo se va a resolver esa parte final, ¿no? Entonces la verdad es que es una película que ahora hablándola me gusta más incluso que después de haberla visto, ¿no? A ver, eso también lo sabía, ¿no? Porque sabiendo que iba a escuchar a Forte, pues me iba a enamorar un poco de la peli y que con Dani iba a conocer los recovecos y los detalles más interesantes, y es una peli que es muy pura, ¿no? Y a veces no creo que sea la palabra justa infravalorar, pero parece que apartamos un poco el cine mudo, como que parece ya algo arqueológico, ¿no? Y pues yo creo que es sobre todo últimamente que veo películas que son todas malísimas, veo esto y me siento bien, digo, he aprovechado un buen momento para verla, para ver este tipo de películas y me invitan a ver más, ¿no? Y la verdad es que también pues reafirman mi pequeño pacto de amistad con Harold Lloyd que se creó hace ya bastante tiempo. Tengo que decirte que todo el concepto del cine en movimiento y toda esa última secuencia me ha parecido una auténtica locura. Yo es la primera vez que veía esta película y tengo que decir que las secuencias de persecución o toda la secuencia en movimiento de ese tranvía a caballo, hay persecuciones del cine actual con todos los medios con los que tienen y con todos los millones de dólares de producción que pueden tener, que no son tan trepidantes y que están terriblemente rodadas, que dices, ¿cómo puede ser que estas personas y que lo estén rodando de verdad con Harold Lloyd conduciendo, porque además hacía sus escenas de acción? Ese señor no tenía dobles. En 1928 no había dobles y era el propio Harold Lloyd del que Dani, hacía pero perdóname, pero Harold en alguna escena sí, en alguna, ¿eh? En alguna. Recordemos que él también había tenido un accidente en el que había perdido varios dedos de la mano eso, derecha, quería contarlo. Con su guante. Sí. Y Harold Lloyd para alguna escena sí tenía doble, que además era un amigo suyo. Hombre, para no tenerlo, la verdad. Pero pocas, pero pocas escenas, digamos. En esta película creo recordar que solamente hay uno o dos planos lejanos en el que se ve que no es Harold Lloyd el que está. El resto ya lo vemos que está todo el rato, le estamos viendo su cara, es él, ¿no? Sí, a propósito de lo que ha dicho Dani, ¿no? De cómo en comparativa con la acción contemporánea, ¿no? Pues voy a recordar de nuevo a Miguel y también voy a recordar a Forte, ¿no? Porque a raíz de cuando pusimos aquí el tren de las 3 y 10, que fue un debate pues que partimos en que iba a ser un 50-50, un 2 contra 2, pues dos que defendían la versión contemporánea y otros que pues querían la clásica, aunque todos nos gustaba la clásica por encima de la contemporánea, solo era por pinchar un poco. Pusisteis el ejemplo del asalto, creo que fue Forte que puso el ejemplo del asalto ahí fue Miguel, fue Miguel, ¿no? Puso el ejemplo del asalto de la diligencia, ¿no? Que necesitaba no sé cuántos cortes, creo que eran 13 cortes o 13 planos para contarte cómo se derribaba una diligencia, cuando en muchas películas, en muchos western, con un solo plano ya te hacía el efecto y te lo hacía muchísimo mejor. Me puso un ejemplo además en Twitter, me parece, con un GIF o algo así, y que era impresionante, ¿no? Eso, y esto justamente en ese momento cuando vi la escena de la recuperación del tranvía
a caballo todo el tiempo Harold Lloyd, me acordé de eso, me acordé de ese momento que Miguel y Forte incidieron en ello y que, más allá, no me quiero meter con el cine actual, ni mucho menos porque es el que consumo por trabajo y también porque... Yo tampoco... Pero a mí me acusa mucho de eso y yo tampoco quiero hacer... No, es que todo lo de antes es mejor. ¿No? En el fondo no va por ahí el tema. En el fondo es alabar que simplemente sin que la cámara siga y con una labor de montaje básica consigue y también un poquito de ayuda con el tema de la velocidad. Hombre, obviamente, claro. De reproducción, consigue el efecto. A veces, no sé, con la pura artesanía, eso podemos recordar a gente como Harryhausen, ¿no? Que con plastilina y con cartón lograba universos, ¿no? Y que nos hacía soñar en aquella época, cuando éramos más jóvenes. Pues esto sucede lo mismo, ¿no? A mí esa escena me recordó a esta conversación que tuvimos a propósito del tren de las 3:10 y me gusta. Me gusta volver a este tipo de cine y me gusta hablarlo porque creo que no nos necesita, pero nosotros a ese cine sí lo necesitamos, yo creo. Forte, bueno, voy a contar la historia de cómo perdió este señor dos dedos. Estaba haciéndose una sesión fotográfica para una publicidad y la foto consistía en que tenía que ponerse un petardo en forma de, un petardo en forma de cigarro en la boca y pues con la mecha encendida fumando. Realmente era un petardo de verdad, nadie supo por qué, porque realmente no tenía que haber pólvora en el petardo. El petardo explotó y de repente pues eso, perdió el dedo pulgar y el dedo índice, cundió el pánico y bueno, pues desde entonces, creo que este fue en 1919, si no me equivoco, el accidente, y toda su carrera y todos sus años de mayor éxito se mandó fabricar un guante, como has dicho, Forte, de color carne con dos prótesis en los dos dedos para que nadie lo viera. Y es algo que me ha sorprendido porque en la primera escena, que es cuando está en esa cafetería donde trabaja, de repente hay una imagen donde él se pone unos guantes de béisbol para coger las naranjas que le están lanzando y me acordé y digo, este señor le faltan dos dedos ahí cuando está cogiendo las naranjas. Realmente, Forte, yo la secuencia que iba a coger al final no era la última, era la secuencia de, pues eso, las secuencias de persecución. Entonces creo que ya lo hemos hablado con Emilio, así que si quieres cerramos ya con la escena que tú elijas. Bueno, pues yo voy a comentar un par de cositas que también te dan juego a que seguramente tú comentes algo al hilo. Me voy a ir a las escenas la escena principal, que la destaco más que nada porque realmente destacar algo de toda la película, que hay tantos momentos tan divertidos, tan geniales. La parte de Coney Island, porque me parece la más moderna, porque si apartas ese momento, puede ser una película posterior como Gente en Domingo, que es casi un cine experimental, o nos puede llevar al cine moderno, Jean Renoir, una partida de campaña, ¿no? Que es un día en el campo, pues aquí lo mismo, es un día en Coney Island, ¿no? Y no hay más trama. No hay más trama. No. Es que esto que la Nouvelle Vague, que es esto que estamos viendo aquí, ¿no? Vale, en un tono de comedia de cine mudo muy típica, donde la trama, al fin y al cabo, es lo de menos, ¿no? Pero sí se crea una historia, aunque no haya, entre comillas, trama. Porque ese día en Coney Island te crea una historia, o te cuenta una historia, que es la historia de dos personas que se quieren y cómo pasan el día con unas cosas y otras, ¿no? En el que, como hemos comentado a lo largo de todo el programa de hoy, yo creo que cualquier persona de cualquier lugar del mundo de la época se puede identificar, no en el detalle particular, sí, en el sentimiento que transmiten todas esas escenas, ¿no? Yo estoy la persona que me gusta, divirtiéndome, pasándolo bien, cada segundo es oro, todo, hasta las cosas que son malas, porque le pasan un montón de desgracias, todas son divertidas, porque estoy pasándolo también con quien me gusta, ¿no? Que soy feliz, pase lo que me pase, ¿no? Hay un momento que me encanta porque Harold Lloyd era muy insistente en que, claro, sus películas tenían que llegar a todo el mundo y el mensaje tenía que dar claro, la historia diáfana, que no hubiera ningún problema de comprensión para nadie, ¿no? Eso era algo eso era algo de lo que hablaba mucho con los directores. Se hablaba de él sobre que era un actor que tenía mucho juego en cuanto a querer decirle al director qué quería y cómo lo quería. Porque normalmente Charles Chaplin, por ejemplo, se autodirigía al mismo, Buster Keaton. Este normalmente era dirigido, en este caso ya hemos dicho que por Ted Wilde, con el que ya trabajó,
Y sí que era mucho de intentar buscar entre tanto director como él mismo esa fórmula para conectar con el público de la mejor forma posible. Sí, algo también de todas formas con la excepción de Chaplin, como has dicho, casi todos los grandes estrellas hasta del cine mudo, del cine cómico, tenían esta complicidad con sus directores, también porque eran ya estrellas y la estrella tenía su peso, ¿no? Las películas de Douglas Fairbanks, incluso trabajando con Mary Pickford, como he dicho, con Maurice Tourneur, o el propio Douglas Fairbanks trabajando con Alan Dwan, sobre todo con Raoul Walsh, la voz potente la tenían estas grandísimas estrellas, ¿no? Y evidentemente aquí, porque al fin y al cabo, en la película de Harold Lloyd lo que se estaba transmitiendo era su mundo, ¿no? Como también habéis explicado bien, también se ve la pericia del director en esta escena. Esto no lo rueda tampoco cualquiera y lo rueda tan claro y se rueda tan bien. Hay un equipo, hay un trabajo de dirección. Que por cierto, hay un plano en el que se ve digamos, una segunda unidad o otra cámara rodando uno de los... no lo he visto. Hay un plano donde, vamos, lo paré, lo eché para atrás 2-3 veces y creo que es otro equipo de cámaras con una segunda cámara rodando el tranvía a pasar en el fondo. O sea que sí, hay un gran equipo detrás, pero es que a mí es algo que me ha parecido apabullante. Toda la secuencia del tranvía es que tan trepidante, por supuesto, con el trucaje de la velocidad, pero aún así es que me parece impresionante un tranvía dando bandazos por mitad de las calles repletas de Nueva York. O sea, es que es impresionante. Y además, demostrando que no solo Steven Spielberg es el que puede parar Nueva York para hacer una película, ¿no? Y que era un Nueva York mucho más caótico. Posiblemente en 1970 la industria del cine ya tenía unas bases asentadas y ya el poder parar y el poder cortar una... Pues sí, claro, pues sí. Qué maravilla, ¿eh? Sí, impresionante. No nos perdamos por ahí, pero no sé. Por eso, el cine moderno que también nos gusta mucho, ¿eh? Que sí. Pero bueno, volviendo a esto, Dani, te quería comentar, voy a comentar un gag que me hizo mucha gracia porque me recuerda a otro gag que es de mis favoritos de Chaplin. Bueno, mi favorito de los 4000, porque es una tontería, pero que siempre me impactó mucho desde que lo vi por primera vez de pequeño, me pareció genial, y lo he visto aquí y digo, pero por favor, si es que esto es casi lo mismo, solo que dándole una vuelta, digo, pero es que me están contando el mismo chiste, solo que en otro contexto, con otro fondo, pero en el fondo la idea visual, porque son chistes visuales, que es lo alucinante, aquí no que te están... Aunque en los intertítulos sí se deja caer algún comentario que te hace gracia, pero todo es visual, ¿no? Recordad, Emilio, Dani, que hay un momento... bueno, a mí me llega incluso a doler la barriga, ¿no? Que es cuando están comiendo. De repente se ven un plano tras otro, se comen una hamburguesa, se comen algodón de azúcar, se comen una cosa y una bola pringosa. Hay un momento que es un plano tan otro, tan a lo bestia comiendo, tan divertido todo, pero que digo, por favor, solamente de verlo me estoy sintiendo mal. Corta un plano y de repente vemos a Harold Lloyd de espalda, convulsionándose, y la novia dándole la espalda y dice, ya está, la vomitona. La novia dándole palmaditas en la espalda. Sí. Se va abriendo la cámara, echa hacia atrás, se ve lo que está soplando por un tubo porque está haciendo una prueba de sopla con tus pulmones a ver qué es lo que consigue. O sea, es un chiste totalmente visual porque tal y como está, tú piensas que está... vomitando. Evidentemente vomitando de la panzada de comer que se ha pegado, pero la cámara se aleja y lo que ves que es un gag. Es que hay otro en un cortometraje de Chaplin, que es una maravilla, que él hace el papel en este caso de que es el típico pobretón, pero de repente toda la familia se ha muerto y hereda una fortuna, ¿no? De repente le vemos al personaje de Chaplin, una gran mancha, lo vemos de espalda y vemos como su espalda se convulsiona, ¿no? Claro, tú me dices que está llorando, eso todo ha sido terrible. Se ha muerto toda la familia, no sé qué, aunque él recibe el dinero, pero ostras, es una situación de desgracias horrendas, ¿no? Entonces vemos como está convulsionando, se empieza a dar la vuelta y lo que está es... está con un... Ay, madre mía, ¿cómo se llama? Con una costelera y le está agitándola, ¿no? El movimiento que está haciendo es de agitar la costelera. Y eso es lo que nos da la sensación de que está... Es un chiste también que vemos la espalda haciendo unos movimientos que piensas que va a llorar. El gag es prácticamente el mismo que con variaciones, que eso es lo maravilloso, ¿no? Pero ya lo que he destacado, porque me recordaba, digo, dentro de lo que comentábamos antes, ¿no? De que todo, claro, diáfano para el espectador, nada de experimentación más allá de... Porque recordemos que el año 28... el cine mudo era un momento glorioso, de expresividad total, estaban haciendo auténticas locuras con la cámara, el cine experimental, el hombre de la cámara de David Bertot, Berlín, Sinfonía de una ciudad de Ruttmann, bueno, ya las películas literalmente experimentales, haciendo experimentación pura, ¿no? Sobre todo con ideas de ciudad y velocidad, y hay un breve momento en la película de Lloyd que me retrotrae
a estas películas experimentales, digo, por favor. O sea, es ya tan dentro del lenguaje, tan asumido lo experimental, que en una película como esta aparece, aunque sea sin perder nunca el hilo narrativo. Y el momento de las atracciones, y el momento en que se montan en la especie de tubo que van girando, que van Harold Lloyd y la novia van, los dos que se van cayendo y tienen como las palomitas y todo tirado por el tubo. Y de repente se sobreimpresiona la imagen como de vórtice, triángulos dando vueltas, casi como un efecto hipnótico, ¿no? Que ya refleja la locura y el mareo y todo lo que está pasando por tu cabeza en esa feria, en el que ya tu cabeza está literalmente dando vueltas y te lo refleja con esa imagen, que en ese momento, entre el montaje que hace de las escenas, lo loco que es todo, la sucesión de información para tus ojos y lo que te llega, que te contagia de esa locura, prácticamente me está recordando a esos momentos de algunas películas experimentales que te ven la locura de la ciudad, la locura del progreso, digamos, ¿no? Me parece una delicia porque de repente asoma ahí, digamos, un hocico de una manera tímida, si quiere, el cine experimental, pero de una manera totalmente natural, que es lo maravilloso, ¿no? Como de repente hay un atisbo ahí, digo, pero bueno, ¿qué se han venido aquí? Diga Bertot y Walter Ruttmann a darle ahí a hablar con Harold Lloyd y con... Le mete aquí un par de... Mete aquí una cosita. Oye, que... métele un poquito más velocidad, métele esta sobreimpresión y dale ahí a estos planos mucha velocidad, mucho movimiento en círculo y tienes ahí... Es que aparta esas... Hay un grupo de planos que los aparta de ahí y lo meten en estas películas que he comentado y cuadran a la perfección. Y eso me parece tan maravilloso que el cine comercial y el cine experimental más radical del momento se están dando la mano de una forma natural, me parece una absoluta delicia. Significa hasta qué punto la expresividad en el cine mudo, sobre todo en esta década de los 20, habías llegado a un punto absolutamente brutal. Entonces, es una delicia. Y esto que me dices está muy bien y también me da mucha pena porque al final, y vamos a cerrar con esto, es la última película muda de Harold Lloyd. Tiene cosas tan maravillosas de su forma de trabajar, de su forma de actuar y de todo lo que supone para el cine y de todo lo que ha supuesto a largo plazo, que bueno, ya has dicho un montón de referencias, ¿no? Es verdad que es un poco pena, termina esa década de los 20, llega el sonoro, lo barre todo, pero entramos también en otra época que también nos trajo películas maravillosas, aunque al principio es lugar común, el sonoro contrajo ciertos atrasos, ¿no? Es verdad, se volvió a un punto cero prácticamente con la utilización del sonido, pero enseguida llegaría el vampiro de Düsseldorf de Fritz Lang o Remordimiento de Slubitz, con una utilización del sonido tan apabullante que de repente el cine otra vez volvió a dar el paso, y el sonido también se puede utilizar con maneras chulas, ¿no? Pero sí llega otro nuevo tipo de cómico, se nos van estos, se nos va Harold Lloyd, siguen el gordo y el flaco, sigue Chaplin, pero se nos va también Buster Keaton, se nos van otro montón que no citamos aquí, quizás menos recordados ahora, pero de igual importancia en el momento. Pero bueno, ¿quiénes llegaron? Pues llegan los Mars. O sea, tampoco nos vamos a poner tristes, ¿no? Claro, por supuesto. Si es que al final... La época tiene lo suyo. Y rápidamente, si quieres, Dani y Emilio, terminamos con esto. Voy a decir las dos películas, que creo que antes he dicho una de ellas, pero creo que me falta la otra. Si queréis, si os ha gustado, por favor, indagad en todos sus cortometrajes. Los cortometrajes son una delicia de todos los cómicos mudos. Son, además, muy salvajes, muy sorprendente. A mí los que más llaman la atención quizás sean los del gordo y el flaco, porque son los que esperan que sean más simpáticos. También son un par de gamberros. Son gamberrísimos. Lo mismo con Harold Lloyd, muy divertidos, muy locos. Voy a ver muchas cosas que después explotarían con más cuidado, si queréis, en las películas, pero ya estaba en mucho de sus cortometrajes. Y de sus películas, pues si os ha gustado esta Relámpago, evidentemente El Hombre Mosca, que es su película más mítica, pero si me permitís, bueno, El Estudiante Novato, también otra maravilla, que prácticamente las voy a citar todas, pero quiero decir dos, que son las que más cariño le tengo, las más, casi diría que mis favoritas, y por lo tanto las recomiendo para que os animéis a verlas por si dice, bueno, ¿y ahora cuál me veo? Pues diría, por supuesto, El Hermanito, que me parece una maravilla. Que además y también con Ted Wilde también, dirigiendo. Sí, y el Tenorio Tímido, que me encanta. El Tenorio Tímido. Ajá. El Tenorio Tímido es divertidísima y es quizá la más pura comedia romántica de Harold Lloyd. Porque ahí sí que hay una historia de chico conoce chica clásica, y es todo lo que he visto en tantas películas, pero contado de una manera, dice, por favor, es que estoy casi, te da casi pudor contemplar a esa pareja como se está conociendo, con momentos muy íntimos, muy recordando muchos momentos tipo lo que hemos visto en este momento de Coney Island, en esta película Relámpago.
Yo creo que Dani y Emilio con esto, cuando queráis. Pues vamos a dejarlo aquí con esta recomendación. Forte, muchísimas gracias. Un placer, Dani y Emilio, como siempre. Muchas gracias, Emilio. Hasta la próxima, chicos. Y con esto llegamos a esta última flecha. Hasta la próxima, que no sabemos de qué película hablaremos, así que os dejamos con la incertidumbre. Solo recordaros que tenéis toda la información sobre cine, festivales y críticas en elantepenultimomohicano.com. Con vosotros, ha estado presentando este programa Daniel Hurtado. Y nada, hasta la próxima última flecha. Un abrazo. La última flecha. Visítanos en www.elantepenultimomohicano.com.